con la primera pregunta que hacemos siempre aquí a los invitados, que es ¿quién es Noe Biguer? Oh, como cuando te preguntan a qué te dedicas. Claro, alguna cosa así. Oh, Bueno, ¿quién es y a qué se Claro. dedica Noe Biguer? Compleja pregunta responderla. ¿Cómo abarco tanto? Ah. Lo que te salga. Bueno, yo soy humana. Ah. Vengo de Krypton. Ah. Estaba en eso. No, soy Noelia Arias, tengo 36 años, desde los 18 que empecé en la cultura hip hop y me empecé a adecuar mucho al breaking, ya desde los 20 para ponerle un poco más de enfoque profesional. Y bueno, no sé, vayan O preguntándome. sea, Porque sos hip hopera y sos bailarina de breakdance. bailarina breakdance. Para quien no sabe, el público no hip hopero, Big Girl, ¿qué quiere decir? Se le dice a las chicas que bailan breaking. La B es de break. Claro. Sí. Por ahí oí también alguna vez que no solo es como de breakdance, como que era un adjetivo que se le ponía, no sé, a la gente que era del Bronx, por ejemplo, como Bronx Boys, Bronx Girls. Se le decía, también se le decía fly girls. Fly Girls, Mirá. ahí va. Otras denominaciones. Otras Entonces, datas. Claro, Otras datas. sos bailarina Bailarina, exactamente. de breakdance. De breakdance. Que para la gente que no sabe, porque siempre aclaramos, porque nos han dicho, no, porque hablan como cosas que entienden ustedes nada más. El hip hop, siempre lo repetimos, tiene como base en principio 4 elementos, que son el rap, el DJ, el graffiti y el breakdance, digamos que es la parte, vamos a decir, física del movimiento del baile. Y bueno, contaste que desde los 18 entraste, digamos, en la movida hip hop. ¿Cómo te llegó el hip hop o cómo lo conociste? Lo busqué. Yo siempre fui bailarina, en realidad tengo influencias de mi papá que era DJ de los 80 Ahí va. y mi mamá que era bailarina de toda su vida. Y así que como que crecí viendo cultura en casa. Y obviamente veía muchas cosas de Michael Jackson. Y bueno, empezó a aparecer las películas de hip hop esta que arde, entre otras, que yo fanática de todo eso. Y busqué, yo quería conseguir bailarines que bailen eso que no sabía cómo se llamaba. Ahí va. Así que me va a delatar la edad, que ya lo dije, y puse una publicidad hecha por mí, Mirá. en Fotolog. Mirá. Mirá. Y del amigo de la hermana de alguien, le llegó a uno de los B-Boys, que es B-Boy Cas, Ajá. que ahora también está por España. Y, Que se hizo DJ también. que se hizo DJ, que fue rapero, que Rapero fue también. B-Boy y grafitero. O sea, pasó casi todo por los Ajá. elementos. Él me contactó, cayó a casa, me dice, ¿este es tu campus? Sí, bueno, me enchufó un pendrive, me pasó Bitcoins. música. Ojalá, Jackie, no estaría acá. Ah. Me pasó música y bueno, ahí empecé como a escuchar un poco lo que era y fue a mi patio con otros chicos que no Mirá. sabía qué es lo que hacían hasta ese momento. Empezaron a saltar por los techos, a bailar, y yo como, what the fuck, quiero hacer eso. Y bueno, comencé con eso hasta que un día me dijo, che, hay una competencia que lo organizaba Vivo y Ratita, Ajá. que también fue MC, grafitero, entre otros. Que en su momento yo pensaba que le decíamos rastita. Rastita, Claro. porque tenía Claro, rulitos bien y- chiquititos como ajá. rastitas. Sí, Me acuerdo. pero es ratita. Ratita, sí, sí. Porque está el rata, que Luego es lo el supe, hermano. pero, claro. Y él era el más, Él es el mayor. más pequeño. Ah, y está ratón también. Ah, Esa no la sabías. Ajá, no. Datas. Mal. Y bueno, organizé una competencia y me llevan. Me llevan así modo como ¿En Santa Fe? en Santa Fe, como placa o andá. Yo me manejo muy malo acá, te quiero igual, amigo. Pero Te en empujó, ese digamos. sí, me empujó, me dijo, yo hago la mía, así que voy a hacer la tuya y nada. Y ahí empecé a ver, era un crew versus crew, uno versus uno, de competencias de breaking. Y bueno, y ahí ya me empecé a endulzar con el mundillo del hip hop y fue para mí una locura que nunca lo dejé. O sea, dos cosas. Una es que de entrada el hip hop te llega, ya de entrada te llega el baile, digamos. Sí. O sea, Claro. junto con el baile o a través de A través esa búsqueda del baile. Y la otra entonces que ya había entonces gente bailando breakdance en Santa Fe. Sí. Había sí. mucha gente, ¿cómo era eso de las crews? Uf, sí, en realidad había bastante gente, más en esa generación. Ajá.
estaba como la vieja escuela, digamos, la generación del Rata, de Tincho, entre otra gente. Después vino la generación un poquito más atrás que la mía, que estaba Luli Castillo, Gogo, Ángel, entre otros, Facu Vera, había como un montón también. Y bueno, habían venido los de Rosario, Ajá. porque era un crew versus crew. Entonces los rosarinos eran un montón también. Mandinga así que- Style. Mandinga Style es de Santa Fe. Ah, es Santa Fe. Es Santa Fe. ¿Cómo eran los de Rosario? Había uno. Estaba Comando Suicida. Comando Suicida, eso. Es Que lo eran mejor. punkies. Sí, Sí, muy eran- punkies. eran- Los Estaban adoro. vestidos además, ellos destacaban porque no se vestían de hip De hopero. rapero eran- No. Tenían chupines, Sí. medias a raya de colores. Se paraban en los semáforos de pronto a hacer un par de pasos a pedir plata. Y se Siguen iban siendo así los Claro. rosarinos, yo los adoro porque tienen Ajá. una identidad muy peculiar Ahí va. Wow. en el breaking. Hablando Sí. de la identidad. Sí, ellos son muy así. Y bueno, y ahí los conocí. En realidad los vi, porque no los pude conocer. Ajá. Y después ahí me dieron una tarjetita, como venía a clases de breaking. Y Ah. empecé con Ratita, que había formado su escuela. Y bueno, fue como una alumna de ella, de él, perdón, en un momento. Y después, bueno, se disolvió. Ujú. Y después seguimos bailando, como yo ya era parte un poco. Se solía hacer los viernes en la peatonal de Santa Fe, que estaba Claro Personal y eso. Bueno, Ajá. la empresa de Claro, en la puerta había como un piso copado. Y ahí- Entonces todos los viernes se juntaban a bailar. Entonces me dijeron, vos que ya estás, que te gusta esto, podés venir. Como que me hicieron la invitación, dije, Claro. no cualquiera entraba. Y bueno, y ahí empecé y después de ahí se formó un crew gigante de Santa Fe, Santo Tomé, Esperanza, Rafaela. Ah, Nos mirá. juntamos todos para poder competir Ángel afuera, era de ¿no? Rafaela, ¿no? No, No. Ángeles de Santa Fe. De Santa Fe. Sí. Ah, ¿quién era de Quique, Rafaela? Quique y... El rubio ese, ¿no? Sí, Ajá. Quique era de Esperanza. Ajá. Y bueno, y ahí hicimos como un crew gigante, todos, para poder ir a competir a Buenos Aires con todos los Buenos Aires que eran bastante zarpados también en esa época. Y bueno, ahí alquilamos un espacio en común, un gimnasio, donde pagamos una cuota y entrenábamos todo lo que era breakdance. O sea, es que yo me acuerdo que a mí también me pasó un poco cuando recién empezaba, que también flashé con el breakdance en algún momento. Porque yo creo que primero, más allá de que, bueno, a uno le llega el rap o lo que le llega a uno en cuanto al hip hop, o sea, el breakdance siempre estuvo de alguna manera igual, incluso digo, o sea, quiero decir, recuerdo como los canales de música que había, y cuando querían urbanearla o qué sé yo, siempre aparecía algunos girando con la cabeza, Sí. qué sé yo, y uno no, o incluso capaz que no era hip hop lo que sonaba, pero te tiraban algún breaker, ¿viste? O alguno que tenía medio pop, algunas coreografías de gente bailando, de pronto alguno se tiraba un molino o alguna cosa y vos decías, Sí, wow. what the fuck, claro. Y bueno, yo me acuerdo que con un loco con el que de los primeros que empezamos a curtir hip hop, salimos a buscar también a dónde, pensando que acá no había, o sea, No acá había. en aquel momento había 2 o 3, que era un flaco que le decían Beckham, Ujú. que era de acá del Consejo, después estaba Toti, que era de Paraná Quinto, y pará de contar, y después estaba el Mudo, que el Mudo andaba siempre con Beckham, pero el Mudo hacía popping. Claro. Y Beckham tiraba Ahí va. como breakdance y otras cosas y hacían otras cosas raras como no sé, hacer vertical y ponerse a hacer flexiones En sí, vertical. Claro, 50 viste que era como que caían en la plaza y se ponían a hacer sus rarezas. Y era como lo más parecido al breakdance que teníamos nosotros y Toti, digamos. Que se tiraban algún molino, alguna cosa, ¿viste? Pero acá en Paraná era como muy incipiente, ¿viste? Como quien Claro. dice, en aquella movida de la plaza, ¿viste? Y después, bueno, los más representativos después siempre fueron los pibes de San Benito, actual, Y el Dito. y el Dito, digamos, que contó la otra vez actual, digamos, también cómo arrancó, que de hecho comentó, dijo, no estuvo en el Rimones y Sí. tenía pastafrola, dice. Ay, lo adoro. Tenía Te pasta quiero, guacho. Sí, la hice yo. Lo trajiste ahora. No. Eh, Está vaga la nueva está ahora. para los mates encima ahora una rica pastafrola. Mate con pasta frola. Bueno, nada, y salimos a buscar con este loco y obviamente no encontramos, y de pronto vemos que en un lugar que estaba acá por el hipódromo, por el ex hipódromo, decían que había clases de baile y decían hip hop. Hip hop, ¿Viste? claro. Nosotros dijimos, qué loco, porque era como, no habíamos leído la palabra hip hop en ningún otro lado que no sea en lo que nosotros habíamos buscado.
Y cuando vamos, bueno, nos atiende una chica, qué sé yo, sí, nosotros los dos, viste, éramos dos bananas ahí que queremos bailar hip hop y nada que ver, entramos, había todo gurisas. Y claro, de pronto nos dice, quédense a la clase a ver si quieren. Nosotros pensando que íbamos a bailar breakdance, ¿viste? Nada que Sí, ver. claro. De pronto ponen un tema de Britney Spears, Pop. remixado, Qué con una carajos. especie no, porque ni siquiera era boom bap. Pero Claro. era como un ritmo similar, raro, ¿viste? Claro. Y ellos le decían hip hop a eso. Que era también, bueno, la ignorancia, digamos, que había, obviamente, porque no había tanto conocimiento. Y a ellos les llegaba eso como hip hop. Viste que, como te digo, vos veías a Justin Timberlake, Cristina Aguilera, Britney Spears, no sé, ese tipo de cosas así, pop urbano, Mucho R&B, MTV. qué sé yo, Sí. claro, en MTV, que tenía gente que bailaba Sí, y como que te digo, y de tenía pronto bailar. uno se ponía a girar con la cabeza. Exactamente. Y bueno, para ellos eso era como el hip hop, ¿viste? Entonces nosotros vimos eso y dijimos, nada que ver, ¿viste? Y agarramos y le dijimos, no, che, no, nada que ver, nos fuimos. Bueno, nunca más buscamos ni encontramos, porque no hubo nunca, digamos, tampoco. Y me llamaba la atención eso, digamos, como por ahí también en la corta distancia que hay en Paraná y Santa Fe. En aquel momento ya el Ratita estaba poniendo una escuela directamente Sí. de breakdance, digamos. Sí, Este- se está poniendo, bueno, yo por ejemplo con Luli, que somos las dos biggers, bueno, en realidad ahora ya también hay otra que es más pro que todas nosotras, Ahí va. que es la Fío, la Dora, la guacha, la está rompiendo bastante, una niña Eso te que- quería preguntar también, Sí. perdón que te interrumpo. Cuando arrancaste, ¿estaba Luli ya bailando? Luli ya bailaba y estaba Tai, que era una bigger que era muy evolucionada para su época, Ahí va. santafesina también, Ajá. tenía muchos power moves, hacía molinos, giraba de cabeza, cuando, no sé si ella y Cielito, que es de las superpoderosas crew, Cielo, era claro. una de las que tenían power moves Que en son esa todas esas época. hermanas que hacen de todo, Sí, sí. las superpoderosas, Ajá, las adoro. sí. Bueno, ella sí. Y después no había otra bigger. Ok. Después Ajá. llegué yo, conmigo también llegó Gaby, que había otra chica más. Y ahora está Fío, que es una de las biggers que está como en renombre, bastante copado, porque aparte entrena profesionalmente, se dedica copado, y es la que nos está representando a nivel nacional, y también santafesina, obvio. ¿Cómo fue tu...? Ah, no sé, Nacho, si tenía algo que ibas a No, preguntar. no, que después iba lo que se me cruzó justo por la cabeza era esto de que siempre pasó por ahí con las academias de baile de esto del hip hop, digamos, que ponían de nombre hip hop y por ahí iba. Claro. Ahí Y, va. no, y también pasaba con el rap también un poco, que me acuerdo que había todo un chiste en la época de Facebook que decía, como una persona que decía, no, el hip hop es como el rap, pero más lento. Ah, ¿Entendés? claro. Igual está bueno explicarlo. Yo, por ejemplo, eso es lo que iba. Yo y Luli somos dos beer que damos clases. Somos una de las pocas que estamos dando clases en Santa Fe, como para poner nuestros semilleros. Ujú. Y las dos concordamos que está bueno poner hip hop, pero porque no damos solamente breaking. Claro. Entonces yo, por ejemplo, doy clases a peques y yo apodé mis clases para diferenciar de otras clases de hip hop en otros lados. Freshest Kid, que es un nombre muy característico en el breaking, en la cultura justamente del hip hop en general, de los primeros que iniciaron el breaking, y agregué hip hop porque doy un poco más que breaking. No doy solo breaking. Claro. Que estoy en discusión con colegas míos en Santa Fe por el nombre. Se enojaron bastante. Y me llegaron los enojos. Ah, te por llegaron. Lores. Ah, llegaron pero los no te enojos por llegaron Lores. a vos en persona. Y alguno que otro me lo dijo por Por Instagram, favor, pero gente, bueno, por favor. primero un hola y después Claro. hablamos. Claro. Pero en concordancia con el tema, está bueno aclararlo y me gusta que me lo pregunten. Que Sí, de porque hecho- es algo que yo lo vengo viendo hace rato y también esto, he visto muchos b-boys, digamos, que se quejan de esto, de que las academias usen el término hip hop y no den breaking, ponele, o piensen de que el hip hop es como otra rama, digamos, separada, como que hay Claro. toda una cuestión ahí. Depende quién lo dé. Claro. Y cómo lo dé. Sí, obviamente. En mi caso, que bueno, ahora ya con las academias de hip hop de Santa Fe, que ya estamos todos en una edad desarrolladas, Claro. ellas, por ejemplo, que digo ellas porque son varias las que están promulgando el hip hop como danza,
ya tienen sus criterios y dentro de las ramas del hip hop de danza hay un montón de variabilidades. Dentro de todo eso, así como hay muchas ramas dentro del hip hop, que ya no son 4, son bastante, bueno, el breaking es una, y yo siempre pongo hip hop en realidad, porque me parece que es rico de preguntar, que me preguntan los padres de los peques que doy, che, ¿qué es esto? Entonces, bueno, esto viene de este lado. Yo, de hecho, yo tengo un flyer aparte que pongo Fresh Hip Hop y explica todo, doy breaking, ta. Aparte soy la secretaria del espacio donde trabajo. Claro. Así que lo primero que digo, bueno, esto es lo que damos, porque sí. tengo que hablar. Esto como, sale mucho. Sí. Ajá, Venite para acá. Tenés zumba, lo que vos quieras, pero hip hop esto... es lo que más piden los guris. Pero también he estado del otro lado de decir, che, ¿por qué ponen hip hop y no breaking? Y que esto es breaking. Y está bueno también ser diferente. Y a la par también cuando dentro del baile, cuando estás compitiendo de manera comercial y lamentablemente es un plato de comida mi trabajo, yo me dedico a esto, así que ahí cuando me decías presentate, bueno, yo me dedico a esto, yo tengo que exponerme frente a lo comercial, lamentablemente, y exponer de una forma donde tenés que mediar qué es lo que sirve a raíz comercial y también ponerle la identidad, trayendo la palabra el día de hoy. Claro. Ponerle un poco de identidad, por eso también yo lo apodé Fresh Skit, porque me parece muy rico que también me pregunten la gente que, che, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que dan acá? Pum, tomá, damos esto. Y ahí también aprenden los papás, que está bueno, que me preguntan mucho. Un poco, está relacionado y nada que ver, pero porque había notado la pregunta, ¿música de break o rap para bailar? Depende de qué, porque hoy estaban hablando un poco de la identidad de la historia. Y cuando yo te dije que me limitaste los discos, perdón, escraché. No funen acá, no funen, por favor. A mí me pasa que la música del breaking de hoy en día, que la actualidad es muy... para competencias. Para competencias es muy electrónico. Ya todo se hizo muy electrónico. Entonces yo no me hallo mucho. Lo tengo que consumir. Y a lo que voy cuando me preguntaste también qué música traer. En esta actualidad que estamos de consumir un montón de cosas continuamente, te tenés que actualizar. Y yo doy clases, así que me tengo que actualizar. Claro. Así que es un bajón. Yo no me gusta la música del breaking ahora. Me tengo que actualizar y lo hago. Pero me gusta mucho más el funky, de donde viene, donde había instrumento, donde bailaba sobre alguien que rapeaba y cantaba. Pero bueno, hay una variante ahí de gustos que yo tengo. Pero también depende qué rap, con respecto a tu pregunta, claro. Porque hay muchas bases de rap que son más lentas o que es un rap más, no sé cómo se diría, para pensar, que no podés bailar tanto ahí. Claro. Igual podés bailar con cualquier base. Hasta en silencio. O sea, hay un ritmo, vos podés bailar. Sí, hasta en silencio podés bailar porque la danza la tenés interno. Adentro, sí, ni hablar. Pero particularmente me gusta mucho el breaking de antes. Ok, porque me acuerdo que pasaba mucho, por lo menos cuando yo organizaba eventos de hip hop, o cuando otros, quiero decir, en aquella época, que se daba mucho esta discusión, porque nosotros, me acuerdo con el Bocón, siempre yo le decía, bueno, y con él lo decíamos, digamos, poneles un tema de Cypress, no sé o qué sé yo. Y los b-boys se enojaban, digamos, y empezaban, poneme música de break, y nosotros decíamos, poné rap, hip hop. Claro, porque rap, ya te redesactualizó. No, pero en aquella época también estaba mucho esta cosa de, bueno, los b-boys y las b-girls estaban muy para la competencia, ¿viste? Sí. Entonces, y ahora es peor. Claro, entonces nosotros hacíamos eventos de hip hop para que comunidad, digamos, claro, caigan y que conviva el hip hop. Había grafitis, había rap, había música, había breakdance, había esto y lo otro. Entonces era como la música que sonaba era lo que queríamos escuchar y lo que tenían que bailar, ¿viste? Entonces como que ellos te pedían música de break y era como que vos tenías que poner en el evento música de break. Claro. Entonces siempre llegábamos obviamente al acuerdo de decir, bueno, en algún momento les tiramos unas pistas de break para que ellos, qué sé yo, pero después suena hip hop, ¿viste? Era como suena rap. Y lo que nos gusta a los organizadores. Entonces, pero siempre se generaba esa cosa, ¿viste?
se daba mucho también cuando organizaban los eventos de hip hop, la gente que bailaba breakdance, y cuando los que organizaban eran raperos, ¿viste? Claro. Siempre se notaban esos detalles Sí, que eran cosas que íbamos aprendiendo. A nosotros Sí, nos sí, pasaba sí. muchas veces que nos invitaban a eventos que organizaban B-Boys y B-Girls, y por ejemplo el sonido era como que lo que menos bola le habían dado, y nosotros Claro. decíamos, "Uy, pero no podemos rapear, pero si ahí tenés un parlante, un micrófono". Claro. Como, no, pero nos falta, ¿viste? Entonces era como... Y cosas que fuimos aprendiendo, digamos, en comunidad, obviamente. Sí. Este, Sí, tiene otro criterio, otra connotación, Ujú. por eso también se preparan DJs exclusivos para las competencias, en teoría. Claro. Claro. Hay lugares y lugares, vas a competencia donde justamente un DJ bueno, que sea exclusivamente para las competencias, tiene que estar mirando al bailarín, al vivo y a Para la hacer- beer, hacerle un corte, unas cositas claro, así. y sobre todo para saber cuándo entra, cuándo sale. Claro, Y cuando entra la otra persona tiene que cambiar el tema, pero no están todos calificados en Argentina. claro. Y en otros lados tampoco. Es súper complicado. Yo Es complejo. lo ayudé con el actual en esa competencia que hizo. Me acuerdo que bueno, me dijo si me animaba a ser DJ, yo le dije que sí. Y estuvimos muchas semanas Practicando. practicando, metiendo complejo, música sí, que sí. él me explica ahí como, bueno, el tema de los cortes, del cambio también de beat, como toda esa... Sí, como cualquier DJ Sí. que va a tocar, o sea, En- tiene un estudio previo. Claro, entonces una preparación. estuvimos ahí, por ahí, justo estábamos ahí en una casa y caía el Eloy y estábamos toda la noche, o a la tarde o a la mañana metiéndole ahí a metiéndole, pleno. sí. Salió bien, que creo que esa competencia la ganaron con la Luli. Ah, parece. vos estabas ahí. Sí. No, quedamos finalistas. ¿En serio? Ahí va. Habíamos quedado finalistas, creo. O no, No, me creo que acuerdo. ganaron. Ganamos. Creo que ganaron. Bueno, Ahí el acá- actual capaz que Actual. sabe. Avisanos, ¿qué hicimos? Yo igual pasé los nervios de mi vida porque era totalmente eso, el tema del cambio de beat y como estar muy atento Sí, también como sí, a las sí, sí. entradas. Sí, sí, tiene un Eh, re laburo. Por ahí la competencia de freestyle y es como más, Sí, bueno, le pones termina una de rapear, base. ya está, encima es como esto. Acá era como el cambio todo rápido, pero me re divertí también. Sí, O está sea, bueno. Era... había batallas que se repicaban, digamos, todo mal. Siempre acá se el- pican las batallas. El Dito, que también baila, digamos, primero puso, deberías decirle cultura hip hop, así no saltan, refiriéndose al que hablábamos del flyer y qué sé yo. Gracias. Después dice, nada mejor para agarrar musicalidad que el rap, después escuchás un breakbeat y volás. Sí, estoy de acuerdo. Y después dice, la rompiste en esa compa, Nacho. Bueno, joya, sí. joya. Sí, pero pasé muchos nervios, digamos. Pero no, muy zarpado esa competencia de breaking. ¿Qué onda? Hoy en día estás compitiendo, digamos, ¿qué onda tu carrera también Uf. competitiva? Mi carrera competitiva, cómo no estoy compitiendo desde que llegué porque migré y fue todo un revuelo volver a Argentina. Aparte no tenía planificado volver y fue como, bueno, o sea, me fui con una mano atrás adelante y volví con una mano Claro. atrás adelante y fue un volver a comenzar, así que ya llevo 1 año y medio acá en Santa Fe y volviendo a reestructurar todo, que encima la reestructura, las pasadas ya no funcionó porque volví cambiada. Ujú. Claro. Así que es como un volver a nacer, así que no estuve teniendo tiempo para estar en auge. Y además también ahí pica con mis ex colegas en Santa Fe. Claro, ¿qué onda? Sí, tiraba el lore la piba, tiraba el lore. Y se reía mientras... Claro. Me voy a... Nada, mejor igual que cruzarse una compa en algún momento Claro. ahí. Sí, estaría Que bueno. se pudra. A uno invité. Ah, a una mirá. competencia, sí. Y no se animó. No sé. Esa... No sé, igual yo la mejor, pero porque también mi forma de hacer cultura y siempre confío en los valores del hip hop y los promulgo, siempre es del lado de los valores, Ujú. siempre. Pero bueno, no estamos todos de acuerdo en Claro. eso, pero volviendo a la pregunta, profesionalmente no me estoy dedicando, estoy dando clases, pero también volver a hacer todo tu vida de nuevo después de haber dejado todo y lleva su mucho tiempo. Vendí todo cuando me fui, así Claro. que ahora que volví es como volver a tener cosas, o sea,
imagínate que me volví en verano, nos agarraba otoño, invierno y yo no tenía abrigo. Así que Claro. imagínense, estaba literalmente una mano otra Claro. adelante, así que sin laburo, volver a reestructurarme y como poder, y bueno, también replantearme mucho si volver o no, qué hacer, porque también me siento muy sola, es una realidad, Ujú. y el hip hop creo que no es soledad, es más una unión. Pero Sí, es bueno, es comunidad. complejo, una comunidad, pero es Claro. complejo porque, bueno, estamos todos grandes y Claro. tenemos diferentes ideas, creo yo. Hablemos un poco de eso. Me interesa, quiero preguntarte sobre tu viaje, sobre tus clases. Bueno, me Dale. anoté varias cosas, pero hablemos un poco más, si se quiere, en profundidad, filosóficamente o como Dale, sea. mandale. ¿Qué te genera a vos el bailar hasta ahí? Oh, una pregunta muy amplia. ¿Qué cosas sentís que expresás? Vamos por las que no. Ajá. Cuando no bailo, se pudre todo en mi Ujú. cabeza. Así que cuando estoy muy estancada con mi danza, es como que ya el cuerpo mismo te pide porque necesito transmutar toda esa Ujú. energía. Como todo artista, transmutamos en algún momento de algo. Bueno, mi cable a tierra siempre fue el breaking. Así que es como continuamente volver a buscar eso. Y para mí bailar es nada, estar en la estratosfera, encerrarte, olvidarte que está Milei. Ujú. No sé si tengo que decir eso acá. Sí, sí, decilo. acá- Dale. acá decía que Te olvidás que quiere. está Milei en la presidencia y bueno, Claro. eso es lo lindo, ¿no? Sí. Pensaba un poco esto que vos decís, te fuiste, volviste, no sos la misma, sin embargo, hay algo que te vuelve a vos, que te trae a vos cuando bailás, digamos. Sí, y bueno, creo que es un poco la esencia. Y también porque en la danza y supongo que en el rap también uno va cambiando, va modificándose, porque en la Ujú. vida nunca somos iguales. Siempre, o sea, tenés 16 años, decís una pelotudez, tenés 20, pensás diferente, tenés 30, es otra cosa. Volvés a decir pelotudez. Desde otro O punto ese de es mi vista. caso nomás. Pero no, yo creo que uno va madurando tanto como en la vida y como en su arte y bueno, le va dando las vueltas porque es Ujú. complejo dedicarse al arte en este país donde hoy en día no, el arte no, es complejo conseguirlo, ¿no? No es No es redituable, redituable, ¿viste? Como no es hoy todo redituable. tiene que ser redituable para que Sí. tenga algún valor, Sí. parece. Sí, y es complejo dedicarte cuando bueno, yo toda la vida viví de esto como pude, y bueno, y ahora estoy en la búsqueda de qué, Ujú. de qué vivir, porque ya no es redituable. Así Claro. que se complejiza volver a bailar. Sí doy clases, pero obviamente lo que uno gana no es tanto para el plato de comida. Obvio. Hace lo que puede. Ni nunca es lo que No, y valdría. lo ¿viste? que vale, Ajá. sí, y seguramente ahí hay discusiones donde Ajá. capaz que hay otros docentes que darían más cosas o no, pero bueno, Ujú. qué sé yo, me tocó vivir una experiencia hermosa de vivir el sueño, no americano, pero de Ah. vivir el sueño del hip hop, de conocer cosas de ahí donde realmente, o sea, soñé con un montón de cosas que pensé que nunca las iba a vivir y viví un montón de cosas Ahora increíbles. te quería preguntar eso, pero antes, Decime. contanos un poquito sobre la experiencia de dar clases y de dar clases a gurizada, digamos, a niños y niñas. ¿Cómo es eso? A mí me apasiona dar clases a Ujú. peques. Creo yo que más peques porque obviamente son nuevitos ante la vida y te enseñan ellos a vos en realidad. Eso es lo lindo de dar clases. Los adolescentes más complejos más hoy en día porque están en una etapa muy, muy compleja donde quieren todo un ya. Y así en general, en todo, supongo en todas las áreas de aprendizaje que tienen que aprender. Ujú. Pero a mí me encanta dar clases. Creo yo también que está bueno dejar un semillero, que es lo que me di cuenta cuando llegué a Santa Fe. ¿Hace mucho que das clases o ahora de que Empecé a que dar volviste? clases antes de irme Ajá. y un año, 2 años antes de irme. Como que siempre está esta incógnita de cuándo podés dar clases, Ajá. ¿no? No es que recién hace un año que bailo y doy clases, tampoco Claro. tenés que tener experiencia y tenés que enseñar algo, tenés que dar para enseñar. Pero al volverme también me di cuenta que hay que hacer semilleros. Bueno, yo doy hasta donde puedo dar. Después, ojalá que mis peques puedan tener otros profes, que de hecho ya he pasado peques míos a otros docentes, a otros Ujú. colegas, y me encanta que puedan desarrollar otras cosas y avanzar un poco más.
Pero bueno, está bueno el tema de dar lo que conoces, de dar tu experiencia, de dar justamente hacer un semillero para la gente que viene atrás tuyo. Genial. Y entonces ahora sí pasemos, vos te fuiste de viaje a los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, ¿A dónde específicamente? California. California. Mucho hip hop ahí. Mucho hip hop. California. Eso quería decir, hay como una cuestión también por ahí de la gente que pertenece al hip hop. No sé, a mí también me recabería poder conocer como Estados Unidos y ver también como los lugares, digamos, donde salió por ahí lo que hacemos hoy en día. Por ahí creo que debe ser más complicado llegar a esos lugares. Pero es como que por ahí he visto documentales o cosas así, y hay la gente que ya es anciana, ya escucha rap, digamos, y capaz que acá en Argentina nosotros vamos a ser los primeros abuelos raperos, por así Raperos, decirlo. exacto. Hay digamos. alguno Qué que otro hermoso. igual Claro. en Argentina. Sí, claro, Sí. imagínate los primeros DJ son Claro. ancianos que Sí. con ropa ancha, Sí. todavía con Algunos su con estilo, rasta, claro, todo. con Sí. los cadenones y están ahí en los eventos de hip hop, lo vean los viejitos. Sí. Claro. Son una masa. Sí, Bueno, sí. ¿y cómo fue eso entonces, ese encuentro con el hip hop de allá? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué expectativas tenías vos y cómo se dio ahí en la realidad? Creo que lo lindo fue que no tuve expectativa, porque en Claro. realidad me iba a ir para el lado de Chicago, Ajá. y ya habíamos vendido todo con mi pareja, con mi esposo, y la visa no llegaba, el laburo no llegaba, donde él tenía que ir fui por él, en realidad fuimos por los dos. Él para es bailarín ajustar. también. Él es bailarín, es Ujú. ingeniero químico, y estaba buscando una beca postdoctoral para seguir sus estudios, pero también un poco con la excusa de que los dos salgamos afuera y Claro. exploremos un poco. Nos íbamos para el otro lado, no se dio ese viaje y llegó el viaje a California, así 2 meses. Tuvimos que hacer la visa en nada de tiempo y nada, yo nunca me tuve expectativa de dónde me iba a meter, jamás, jamás, de los jamás se sabía Ujú. que iba a vivir un poco el sueño que viví, digamos. Así que fui como sin conocer dónde me iba a ir, y fue muy loco porque apenas supe y dije, bueno, ¿para dónde vamos? Para el lado de San Francisco. Yo me fui a Berkeley, porque él se fue a estudiar a la Universidad de Berkeley. Ajá. Está Berkeley, Oakland y San Francisco, pegados, así como Santa Fe, Paraná, Claro. San Benito. Claro. Así de pegados, así, muy uno al lado del otro. Y bueno, no sabía dónde me iba a ir. Me dio una cuestión que en pandemia se hizo viral un video mío cuando me casé, bailando con mi vestido Con el de novia. vestido, ajá. Y Ahí va. llegó a gente conocida y famosa de Estados Unidos, de uno de los B-Boys que hizo el hip hop está que arde, que es muy Mirá. famoso, uno de los B-Boys. Y quedó el contacto con ese B-Boy. Y justo él lanza un flyer de 40 años de los Renegades Crew, que es una crew bastante famosa en el ámbito del breaking, que es de San Francisco, y que se hacía en San Francisco, justamente. Cumplían 40 años. Y eso pasaba la semana que yo recién llegaba. Mirá, qué loco. Así que me contacté con gente y caí. Y empecé ahí como a caer. Claro. Y bueno, y ahí llegué y había un montón de B-Boys que yo solía ver por YouTube, Ujú. modos famosos. Qué loco. Y fue muy loco. Claro. No, yo me largué a llorar apenas llegué. Claro, ¿Qué Ya. decirles? ¿Y ahí qué onda? ¿Bailaste? ¿Estuviste como...? Ahí me mandé, obviamente estaba muy perrito mojado, una Claro. semana recién llegada, Claro. y me mandé en el medio de San Francisco con toda esa gente que no tenía ni idea dónde eran, yo no tenía ahí mucho inglés, tenía un inglés muy básico y bueno, mi chico me acompañó, me dejó en la compi y me quedé sola. Pero te Mirá. sentiste parte. Claro. Te sentiste Sí, acompañante. Ajá. me sentí parte, pero no conocía a nadie. Claro. O sea, estás ahí como, Había- Argentina claro, acá, claro. ¿viste? Pero bueno, viste también eso de que, por lo menos yo veo así, como que el hip hop es como un idioma aparte también, Sí. ¿no? Como por lo menos capaz que está hay alguna cuestión del cipher, Sí, exacto, eso te iba a capaz decir. que hablan otro idioma o bueno, son de distintas ciudades o algo de eso. Pero vos ves un cipher, digamos, ya sea de raperos o de baile,
no sé, o bueno, DJ, graffiti, como todo eso, si vos te metés ahí es como Es que el lenguaje. Es el lenguaje común, claro. digamos. Exactamente. No sé, pasa Es la comunidad, todos eso, lados. la, Claro. Es la la común comunidad que unidad sí. que se genera ahí a través de la Es que cultura es el único hip hop, lenguaje digamos. con el que me pude comunicar Claro. por mucho tiempo hasta que aprendí un poquito. Más si sos medio, no sé, yo soy bastante como tímido por ahí. Y además, la última vez que fuimos ahí viajamos a Buenos Aires. Yo estaba un cipher ahí, yo no me animaba a hablar con nadie y me metí ahí y ahí recién pude hablar con Igual conocer otras personas. Como cuando bastante estás loco. afuera es distinto. Yo, Sí. bueno, yo no soy tan tímida, hablo hasta por los codos, Claro. pero allá no podía hablar hasta por Claro, los codos claro. y Es que allá es otro sí. idioma. Allá es como nada, o sea, hablando un poco de, no soy tan futbolera, ojo, no me escrachen acá, No. pero el sentimiento que tenemos nosotros como argentinos en el mundo es diferente. Claro, Entonces te sentís un poco como, hola, estoy acá en el medio de la nada con esta gente Ujú. y soy argentina santafesina. claro. Y bueno, me voy a meter igual. Sí. Me voy a meter igual. Y me acuerdo que me metí justamente en un cypher donde estaban los mejores Claro, que bueno. bailaban top rock, que uno de mis fuertes que me han dicho que soy muy buena bailando top rock, Top que es la rock. parte de arriba Ajá. del breaking. Ujú. Y me metí con uno de los más cracks y ella ahí nada que ver. O sea, capaz que sí, uy, flaca, ¿qué haces ahí? Correte. Pero yo me metí igual. Sí, sí. Yo estuve igual ahí, viste, tenía que explorar esa situación de sentirme incómoda y decir, Claro. o sea, estás ahí, no sabes cuánto tiempo vas a estar, si alguna vez los vas a volver a vivir y es como, Obvio. bueno, hacelo igual, viste, porque tenés que vivir la experiencia y bueno, me metí en muchos cypher donde había gente muy zarpada y nada, mucho quickie. Además no hay otra forma, digamos. Claro. Nadie te iba a decir, bueno, gente, subí, acá está la ajá. nube, a ver, No, dame no, otra no, clave, te digo. no. Entrar a cara de perro, digamos, y... Que de hecho creo que pegó un poco, digamos, en el ambiente californiano, como que se empezó a escuchar mi nombre. Tal vez acá en Argentina Claro. no seré tan pro, Ujú. pero traía algo que al resto le llamaba la atención y bueno, era... Esa identidad. Claro. Sí, es volviendo a la Exactamente, identidad. claro. Supongo que debe ser algo por ahí también. Tiene que ver por digamos. eso, porque había algo que yo traigo de acá, que es mucho de lo propio nuestro, que allá es como, es raro, ¿viste? Claro. Como una piba que más dada, ¿viste? Por ahí las pibas ya eran más o asiáticas o yanquis, son más retraídas. Claro. Y yo me chupaba un Ujú. huevo todo, dale, que va. Y bueno, cosas, O sea, datas, la, datas. la sangre latina, digamos. Claro. Inevitable. Tiene fuerza la sangre latina, bastante fuerza. Che, ¿y qué onda? ¿Cómo se siguió dando? ¿Ahí conociste gente? ¿Seguiste ranchando con los hip hoperos? Hoy Todo el nos tiempo. contabas algo de que te buscaban para ir a entrenar. Contanos Sí. un poco de las Bueno. andanzas, digamos. Era complejo porque no sabía cómo comunicarme y cómo explicar cosas de ser Claro. argentina. Claro. Entonces había un montón de cosas, realidades que me empecé a afrontar allá. Nada, que te tenés que curtir. Te tenés que curtir porque venís de Argentina, tercer mundo, y te encontrás con un primer mundo. Entonces hay cuestiones donde yo no tenía un iPhone, me tuve que comprar un iPhone No. con una mano atrás adelante. Claro. Porque yo pensaba comprar un chip y ponerlo en mi celu, que era un Nokia, Claro. que tenía 3G y ahí allá había 5G, Claro. o sea que no entraba el chip. Claro. O sea, y había un montón de datas donde yo tenía que empezar a preguntar o hablar o cosas, che, ¿y cómo me tomo un cole? Claro. ¿Y qué necesito? Porque tenés que tener un DNI, una visa y tenés que andar con la visa, con el seguro social todo el tiempo. Datas, cosas que Claro. acá son diferentes. Entonces te encontrás con una realidad totalmente distinta donde te tenés que empezar a mandar a preguntar y bueno, y ahí empecé como a averiguar, a preguntar y empezar a decirle a tus compañeros que vos no tenés auto, que no tenés trabajo, Claro. que no sé, salía un show y cómo me transferís. Porque yo Claro, tengo claro. Mercado Pago, ¿viste? Claro. Claro. Realmente cuando Con decís que QR, sos argentina, sos argentina. Sí. Y surgían un montón de cosas donde tenía que explicarles como podía, con traductor o cosas que por ahí ellos no entendían muy Ujú. bien, porque obviamente viven en otro mundo, está más subdesarrollado todo. Y bueno, empezaron desde ese lado como a empezar a entender mi mundo, de dónde venía, cómo vengo. Obviamente sabían que no estaba ilegal, que eso sumaba, era un plus,
para laburos, futuras cosas, pero entendían que vivía pata todo el tiempo, Claro. que todo quedaba lejos, Ujú. por ahí había training copado, yo estaba en Berkeley y tenía que irme hasta San José, que quedaba en la Loma del Hongo, como de Paraná, Córdoba. Y para ello Claro. era un bondi tomarse, Claro. pero porque andaban en auto. Entonces era Claro. como, bueno, che, te pasamos a buscar, bueno, dale. ¿Y qué masa que me pasan a buscar? Un re viaje. Claro. Un re viaje era. Y después, bueno, bancarme las 3 horas en el auto sin hablar, porque yo no hablaba. Claro. Qué loco. Alright, decía bueno. Ok, alright. Y escuchar, yo. Oh. si les contara las aventuras, chicos. Muchas aventuras, sí. Y igual estuvo bueno. Pero eran todos yankees, o sea, digo, de habla, no había ningún latino, algún Había mexicano, latinos y a último momento me enteré que había dentro del crew había un mexicano, pero me hablaba en inglés el boludo. Claro. Ah, Y cuando vengo a Argentina me empezó a hablar en español y yo, la concha de tu madre. Pasó ¿cómo la no me frontera y dijiste? era habla hispana. de Claro, pronto. pero no te imaginas mi esfuerzo por hablar Qué y carero. hacerme entender y el Claro. chabón sabía que yo hablaba español y no. Bueno, claro. tuve la suerte también que me contacté con un Tano, que el Tano había convivido con B-Boy porteño, un B-Boy muy reconocido de Buenos Aires, Ujú. y este B-Boy estaba instalado en su momento en Italia, y se habían cruzado en Italia, y este pibe después empezó a migrar para México y después estuvo en Estados Unidos. Y lo conocí ahí. Y él hablaba bastante español, así que me ayudó también un par de datas para comunicarme con el resto y o preguntar. Hubo un momento, había un show que se hacía por el tema de los Juegos Olímpicos en una tele muy reconocida de Estados Unidos, que es la de BBC, no me acuerdo. BBC. Esa. No. Y era BBC del área de la bahía de allá de San Francisco. Y yo quería caer, viste, como re rompebola esta Argentina. ¿Para qué vine? Si no? ¿Para qué vine? Que tengan miedo de vivir, que no viva, literal. Y bueno, caí y ellos iban a hacer shows en plena TV pública Claro. de Estados Unidos. Y yo dije, bueno, yo voy sola, no sé, yo me fui preparada onda show. Yo no sabía que iba a ser un show, pero yo me fui preparada con un Ajá. show. Me fui vestida para presentar un show. Y me fui, me tomé un bondi, 20 horas ahí con trenes, bondis, todo, hasta que llegué al canal y me dijeron, che, ¿querés representar a Argentina? Bueno, Ya lo estoy dale, haciendo. dale, vamos. Ajá. Y ahí me presentó todo, muchos B-Boys, y era la única B-Boy encima, así Qué que gra- como mujer quedé también ahí. Y bueno, salí en TV de Estados Unidos. Claro, mirá. ¿Qué onda eso de ser mujer? Uf. ¿Cómo es ser mujer? Claro, O sea, acá. hice una pausa justo, pero nada. Ser mujer, Pregúntame bien. esto se va a viralizar después. No funen. No, como esto de ser mujer en el hip hop, siempre hablamos de eso, digamos, Ok. de... Qué hijo de puta. Claro, imagínate que sos la segunda invitada Claro. mujer, digamos. ¿Qué ¿Qué onda ser mujer? Claro. ¿Cómo es eso en el capitalismo, el patriarcado? No, pero siempre Ah. hablamos de esto, de que por ahí hay pocas mujeres, digamos, en el hip hop, por lo menos acá en Paraná, digamos, y lo que he ido a Santa Fe, más que nada en el ámbito del rap, de las competencias y eso. ¿Cómo es ahí en el mundo del breaking y cómo fue tu experiencia en todo este recorrido? Ok, antes que nada yo creo que hay muchas mujeres. Claro. Ujú. Estaría bueno que le empiecen a dar mucho más lugar. Sí, Pero bueno, entiendo que ya nos damos lugar solas. Ya podemos hablar solas, opinar, gracias a Dios, votar. Bien. Pero dentro de hip hop siempre se complejiza un poco eso. Yo tuve una lucha bastante compleja con el patriarcado. Siempre fue como, no sé, porque saliste con tal y después te peleaste, entonces te funan porque, Ajá. claro. porque el patriarcado siempre tuvo otra voz. Y siempre fue complejo desde mi lado. Hay otra de las chicas que tuvo otra experiencia, pero bueno, mi experiencia siempre fue compleja. Pero nunca me importó, porque mi intención siempre fue estar acá. Y no creo, o sea, no me fui hasta el día de hoy, no me voy a ir más, ¿viste? Y es como encontrar tu voz, qué sé yo, es como,
nada, sos humano, en realidad yo lo veo de ese lado, sos humano, sos mujer, sos varón, y tenés algo que decir o simplemente estás y te gusta y querés ser parte. Y nada, como hoy dije, es un poco de los valores que yo sigo del hip hop, que trae un poco de valores posta de unión, que no todos estamos de acuerdo, pero desde mi lado sí. Claro. También hablamos mucho de eso, que se habla mucho de los valores del hip hop, el respeto, esto y lo otro, que quizá sí se manifiesta, pero pocos lo llevan a cabo, Claro, digamos, ¿viste? como que lo predican o lo mucho. experimentan, claro. Hablar desde ese sentido. También eso, en un momento creo que también, o yo por lo menos siempre lo digo, que en el hip hop, incluso en sus inicios, había mucho, o sea, las mujeres latinas, las mujeres afro estuvieron desde el principio, digamos. Y bueno, obviamente, hablamos de patriarcado y demás, siempre está esta cosa de la masculinización y se pretende muchas veces mostrarlo como algo que es solamente masculino o de mayoría masculino. Y sí es cierto que, como vos decís, lo que se difunde siempre suele ser más. Hace poco, bueno, Nacho también fue a cubrir este evento que yo le decía, claro, decían, no, los referentes del rap latinoamericano, y yo le decía, pero son todos chabones, digamos, y es como que si no hubiera mujeres referentes del rap latinoamericano, y de hecho me parece que las primeras referentes del rap latinoamericano son mujeres, que son Actitud María Marta, Anita Tijoux, Gabilonia, no sé, y Amala Rodríguez en España, y bueno, pero siempre pasa eso, como que no se difunde, o hoy en día que están como las mujeres más del pop urbano, no sé, María Becerra y cosas así, y se espera como que también está esta cosa de por qué no se manifiestan sobre tal tema, o por qué no, qué sé yo, vos decís, pero a ver, pero al chabón no le preguntás eso. Además de que nadie espera que Duki dé una opinión no sobre la pobreza, claro. Pero ¿por qué le preguntás a la piba? Claro, se le preguntan a las pibas, sin embargo, las pibas, digamos, son las que más se expresan al respecto de eso, pero no son las que también esto hay que decir, ¿no? Esta cosa de lo blanco, lo negro, las progres, viste, como que siempre está, es como, ¿por qué Emilia no dice? Bueno, deja de pedirle a Emilia, que vos ves que la chabona está bien, hace eso y qué sé yo, ni idea, nunca escuché un tema de Emilia, pero digo, las tenés a las hermanas, a las superpoderosas, quiero decir, hay un montón de mujeres y disidencias en el hip hop, y hablando del hip hop argentino nada más, que son para mí las que más se expresan, de hecho, respecto a temas sociales, que tienen un montón de laburo en los barrios, porque son de esos barrios y demás. Pero claro, siempre uno mira hacia la hegemonía, ¿no? Entonces espera que Emilia diga una opinión de tal cosa. No, es que Emilia tiene más llegada, qué sé yo. Bueno, empecemos a darle llegada a las personas que lo hacen desde siempre, digamos, que hacen un rap o un hip hop, digamos, contestatario, político, antisistema, como se quiere, que a veces yo siempre pongo entre comillas porque uno a veces le agrega esos adjetivos, y el hip hop y el rap de orígenes así se intenta, viste, despolitizar o vaciar de contenido, pero es como decía el mismo Juan Data, o sea, el origen del hip hop tiene su nacimiento en contextos de vulnerabilidad, de gente marginada, racializada, excluida, y es una forma de expresar, digamos, esa identidad justamente. Entonces es como un absurdo hablar de que no, el rap no es político, de que el hip hop no es político, pero también estas nuevas categorías de artistas urbanos que están como vaciadas de contenido, y mucha gente espera que esos artistas digan tal o cual cosa, y vos decís, bueno, ponele que le podés pedir a tal que diga tal cosa porque tiene llegada, qué sé yo, pero más vale empecemos a ver a quienes ya lo hacen. Exactamente. Y bueno, siempre preguntamos eso porque también es cierto que la experiencia es muy personal. A Anto la otra vez le preguntábamos también, ella también decía, sí es cierto que hay cierto sesgo, que obviamente que hay mucho machismo, que hay más chabones, pero a mí, decía ella, yo nunca lo vi, o si pasaba algo, yo no me di cuenta, porque yo estaba como haciendo, a mí me gusta el hip hop, yo estoy viviéndolo como yo lo quiero vivir, no le pedí permiso a nadie, y así lo hice siempre, digamos. Yo intento eso, pero la gente no quiere. Claro, obviamente, por eso parece digo que le molesta, pero bueno. Por eso digo que es una experiencia muy personal, y por eso siempre lo preguntamos específicamente, por eso esta pregunta como, bueno, ¿cómo lo vivís vos a esto de ser mujer? Claro. O de no ser varón, digamos, en un espacio así muy masculinizado, digamos. Sí le puedo comentar que en el breaking, hoy en día, la gente que compite de manera profesional,
a la Bigger un poco como que se le exige demasiado. Hoy en día la Bigger ya hace lo que hacía un B-Boy antes. Y de hecho lo triplica más lindo, más copado, más zarpado. Pero hoy en día en las batallas, y esto de manera mundial y a criterio personal, a la Bigger se le exige un poco como que sea completa, como un B-Boy completo. Claro, Pero el B-Boy, Ya está. en la actualidad, Claro. no se le exige eso. claro. Y de hecho tiene menos cosas, menos power moves, menos paso, capaz que originales. O sea, hay obviamente es muy pro, pero en la industria, hoy en día en la competencia profesional, es como que se busca que la Bigger solo haga eso. ¿Viste? Como volviendo al tema de lo que me estás preguntando. Ujú. ¿Por qué esta piba no? Pero al B-Boy no le preguntás. Claro, ya se da por sentado. Se da por sentado claro. que es eso así, pero ¿y por qué esta Bigger sigue no teniendo esto? Y no saca esto, y no es así. Y Claro. vieja, dale, media pila. La piba solo quiere bailar. Ujú. Quiere bailar, nada más. Las chicas solo quieren divertirse. También quieren competir. Claro. Quiere divertirse y competir, quieren obviamente. competir. Este, Pero a mi nivel, digamos, a mi cuestión personal, sí, siempre me pegó, siempre fue complejo. ujú. Pero bueno, sigo estando Has acá. tenido que codear un montón, poco para... Demasiado, Ajá. demasiado mucho. Más de lo que te hubiera gustado, digamos. Y sigue pasando. Sigue pasando, lamentablemente. Sigue pasando lamentablemente hasta el día de hoy. Pero bueno, también respeto que no todos tenemos mismas opiniones. Y bueno, voy a seguir promulgando desde el amor y el compartir, desde la unión, porque para mí el hip hop es eso. Y al que no, bueno, que la fume. Perfecto. Está muy bien. Volviendo un poco a tu viaje, para ir cerrando, lamentablemente, No, un poquito, y no. después ya vamos con el disco Rebelde y demás. Dale. Y hablando de Juan Data, vos decías que Juan ahí entre Data. las ciudades estaba Oakland. Oakland. Ahí estaba Juan Data. Y este exacto. muchacho Juan Data vive ahí. Exactamente. Y Lo conocí. él, ¿qué onda? ¿Te fue totalmente, no tuvo ninguna disposición, te puso palos en la rueda? ¿Cómo fue eso? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Todo lo contrario, fue un amor. De hecho, él se contactó conmigo y me dijo, una Bigger argentina, santafesina, la tengo que conocer. Mirá. Así fue. Y me invitó un montón de veces hasta que coincidimos y pudimos encontrarnos. Así que me ha llevado a conocer Oakland, Berkeley, entre otros lados, porque tenía auto, yo no. Así que me dijo, bueno, vení, vamos por acá, qué sé yo. Un amor. La verdad que un pibe que sabe una banda de cosas, le tengo alto respeto. Y bueno, hemos ido a un recital de Anita juntos, Mirá. allá en Oakland. No, Él es muy fanático. él es muy de- fanático de Anita Tijoux, muy fanático. Y yo también, así que coincidimos un poco en eso. Después hemos ido a Carnaval, Carnaval en San Francisco, Ahí va. en un ¿Qué onda barrio, eso? es muy copado porque está bueno, porque justo hay un barrio de San Francisco donde... Perdón, porque uno piensa carnaval. Claro, de Carnaval, carnaval. carnaval. Fiesta carnaval como la de acá. Uruguay para Claro. Sí, el exactamente. litoral o el norte. Sí, se juntan toda la gente porque justo hay un barrio donde se hace que es, ay, no me acuerdo en este momento, pero es un barrio muy característico de San Francisco donde Ajá. están originarios todos los mexicanos, básicamente. Y que donde se hacían las disputas copadas de los pleitos de crios y crios, Ajá. de lugares y lugares, pero muy zarpado por lo que me contaban. De hecho, es como River y Boca, algo así. Claro. Tipo, vas a ir a Boca y no podés ir vestido de River. Ujú. Bueno, Claro. en ese lugar era muy jodido. Y sigue siendo un poquito jodido porque hay muchos homeless en la calle. Pero bueno, cuando hay fiestas barriales así como más carnaval, se hace carnaval como nosotros acá. Se junta toda la gente, Ujú. hay Bombucha. bombucha, hay de todo, fiestas. Ujú. Estaba muy lindo, la verdad que estuvo muy lindo. Y hemos ido también a ir a compartir. Hemos compartido también algo loco, una anécdota muy loca. Fuimos en un barquito chiquito, inflable. ¿Cómo se llama los? Una balsa, una... un bote. Los kayak. Un Ah, kayak kayak. inflable que es de Juan Data. Gracias, Juan Data. Un amor. Él me quería llevar a un lago de Oakland que es muy tranqui. Y me dijo, bueno, pero yo voy siempre ahí, vamos a otro. Bueno, dale, le digo yo, vamos a otro. Y nos encontramos en una aventura en un... yendo al Pacífico en contracorriente, casi nos ahogamos los dos. No, es loco.
Sí. No. Estuvo muy jodido. Él re asustado, yo estaba re cagándome de risa porque tipo, nada, me iba a morir ahí. Bueno, ya fue. Ya está, claro. Ya está. Me muero hip hopeando con Juan Data. Ya fue, No ¿qué tengo va? más nada que hacer. digamos. Más rebelde que eso, olvídate. Eh, Estuvo estuvo buena la experiencia. Se las debo navegar por el Pacífico en contracorriente a las 3 de la tarde con mucho frío. Pero bueno, estuvo buena la experiencia. No. Lo adoro. Él estaba como, aparte me llevó él con mucha responsabilidad. Claro. Es un señor bien puesto, así que es como que estaba muy preocupado. Claro. Porque el barquito, el cosito se nos estaba hundiendo. No. No. Se estaba cargando de agua y nada, yo tenía este termo que traje hoy. Y entraste a sacar agua con el Entré a termo. sacar agua con el termo Qué y esperaba loquito. que el termo no se me hunda también. Ay, Esto no. estaba entre mis piernas y estaba tratando de sacar agua y que no hagamos y ahí remar y bueno hasta que llegamos a Cobra totalmente otro valor histórico este termo acá arriba, digamos. las locuras de No Noelia. puedo Si llegar a ustedes dar por supieran vencido en las que muy anduve. rápido yo. Yo me doy por vencido muy rápido. Pero no, Y no te Me quedaba tiro, otra. Me tiro, ya está. No te quedaba otra, o sea, te hundís o te hundís, Claro. eso tenés que Sí, remar. claro, no. Sí, pero la desesperación. Como que Sí, tenías digo, que remar. Yo cuando bajé 20 cambios me dolía todo, pero con la adrenalina ya fue. alta aventura. Sí, muy buena la aventura. Che, ¿y tuviste alguna otra aventura así que no implicara casi morir, digamos, pero que vale recordarla ahí? Claro. Me llevó a un lugar, justo con Juan Data me había llevado a un skatepark, andar en long, porque me había encontrado un long en la calle, porque Ahí va. obviamente tenés muchas cosas que encontrás en la calle. Nuevas, me imagino. Nuevas, estaba Ajá. un long que estaba re zarpado. Y lo tenía ahí al pedo en mi casa, así que dije, che, ¿vos sabés andar? Sí, yo era skate. Así que bueno, vamos. Y me llevó una cancha de skate que estuvo muy buena. Y a mí muchos skate y me dijo, bueno, acá están los pro, acá no te van a dejar. Ujú. Y acá sí. Este cipher no es amigable, digamos. No, Es como irte a Uruguay a tocar sí. candombe, Y ¿viste? aparte ahí puestos están los punky Claro. copados. Así que bueno, es como que también me ayudó un poco con eso y me ayudó, el Juan Data me dio mucha data de dónde no ir, Ahí Bien. va. dónde ir. Después, bueno, hemos hablado también un poco de obviamente la cultura argentina, que eso estuvo muy bueno, porque él tiene más años, Ujú. mucho más años de experiencia que yo, y tiene mucha información que, bueno, por ahí coincidíamos y había veces que hay cosas que yo no sabía, así que está bueno charlar con él de hip hop. Él tiene un libro que está muy bueno también, que no lo leí obviamente, pero las reseñas dicen que está muy bueno, que se llama Hip Hop versus Argentina. Me lo regaló. Yo lo adoro porque todavía no lo leí, perdón, Juan Data, si me estás escuchando. Sí, yo le No terminé mandé- de leerlo, pero lo leí, estoy más de la mitad y la verdad que después de haber hecho un viaje de Estados Unidos y haber transitado otros espacios para el lado de las Europas Ujú. y volver a Santa Fe es como releerlo, me hace como posta y mucha data copada de cómo se fue dando nuestro hip hop argentino diferente del hip hop estadounidense. Aparte, nunca balanceamos mismas épocas. Ujú. Ellos vivían una revolución con el tema de la gente en las discriminaciones y nosotros estamos con una dictadura militar. Claro. Y después atravesamos otras cosas, el menemismo, hay un montón de cuestiones ahí que tiran, mientras como evaluando Claro, va como... épocas, ¿viste? Cómo se fue desarrollando allá, qué es lo Además, que un- pasó y qué es lo que pasó acá. Es un tipo que habla muy claro, digamos, y que está bueno que él no se, que él agarre y dice realmente como piensa, viste, no se deja como Vos hablabas del con estos periodismo hace sesgos. poco, digamos, del periodismo... Del periodismo rapero, Claro, hip- como hip que hopero. hoy en día no se da una... Siempre hablan bien, todo es una Claro. cosa de lamer las botas y no dar opiniones Claro. reales, digamos. Que bueno, hace poco le preguntaron sobre la banda de Camada, que es un grupo de rap argentino acá, que todos escuchan. Y le preguntaron, digamos, qué opinaba y dijo, no... No escuché. Ni idea. No, puso como, lo escuché, pero no me muevo un pelo, digamos. Claro, Porque sí. se lo ponían, siempre le rompen las bolas con Camada, y acá se lo preguntaron y pone, no, sí, escuché, pero sinceramente no me muevo un pelo, digamos. Entonces como esa sinceridad también a la hora de, Y No de tiene comunicar ni- algo, ni digamos. mal, es su opinión. Claro. Es opinión. Tiene, como decimos, mucha espalda para decirlo y Claro. es una voz legitimada, pero se destaca eso, que si él te dice, che, capaz que él tiene también sus argumentos Sí, técnicos, obvio. Seguramente. históricos, Seguramente. pero bueno, no tiene problema en decir, En decir che, la posta. porque también pasa eso, es un clima de época que vos das tu opinión y si, Sí, no es exacto. si no es lo que opinan todos, eso, te funan o
no sé, viste, como que sí o sí hoy todos tienen que estar de acuerdo con todo, que esté todo No, bien, viste, nunca nadie vas puede. a ser. Pero Claro. también tiene otra edad él, así que Ujú. tuvo otras experiencias y debe tener otros gustos, supongo. Ujú. Bueno, justamente este libro empieza contando su experiencia de que él empieza a tocar en una fiesta, en una Black Party, empieza tocando como DJ. Y se encuentra él teniendo, no sé, en ese entonces, cuando lo cuenta, pero ponele unos 40 y piquito, pasando música funky, a lo mejor de los 60, de los 70, y se encuentra con pendejos de hoy en día, 2024, que, che, pasame hip hop. Entonces él Claro. empieza a hacer, abre su libro haciendo su controversia de qué es hip hop para Ajá. él y qué es hip hop para mí. Claro. ¿Qué es hip hop lo que yo pienso, de lo que yo viví o lo que yo creo que es hip hop para él hoy en día, a Claro. esta edad, a sus 16 años o 20 años, en 2024? Claro. Entonces, Claro, lo que hablábamos hoy al principio de esto, que la gurizada de hoy les llega, hay mucha información, hay mucha cosa, la viven de otra manera y te dicen, che, esto, viste, o esto no es, o nada, o lo que pasaba esto de que en las competencias llevan a un original Juan y todo, sacalo, viste, como que ahí, y no quiere decir que no sea, digamos, no, pero porque es cada como uno cada tiene quien, su claro. gusto y su opinión, o sea, Ujú. totalmente válido su hip hop y el hip hop del otro, Ujú. porque ninguno de los dos estaba mal, digamos. Claro, claro, por eso. Pero bueno, pero es hip hop, digamos. Es hip hop, exactamente. Ay, Dios Ah, sí, querido, qué bueno. mirá, me dan ganas de Sí, charlar. sí, ¿Dónde sigamos pasaba ese charlando. gif? Podemos seguir un montón. Pero bueno, acá hay dos personas que tenemos atadas ahí del otro lado. Y vamos a pasar a la última sección, digamos, de esta